Hace unos meses hablábamos aquí en Cruzando Fronteras con Uriol Jara sobre su libro 10 razones para creer en Dios. Hoy volvemos a hablar con Uriol porque acaba de editar otro libro en la editorial Albada que se llama Conversación con Dios. Es un libro que nos habla de la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia en la vida de los creyentes y cómo esa palabra es para nuestro hoy, para guiar nuestra existencia, para iluminarla y sobre todo para encontrarnos con el Señor. Un libro escrito, pues como lo hace Uriol, con el corazón, también con una gran formación intelectual, pero sobre todo desde su experiencia como creyente que ha visto su vida transformada al hilo de la palabra de Dios. Pues contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Uriol Jara, porque como les decía al principio, Uriol acaba de escribir este libro, Conversación con Dios, en la editorial Albada. Hola Uriol, bienvenido de nuevo a Cruzando Fronteras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la paciencia de aguantarme tantos días, aquí tantos programas. Pues ya sabes que es un auténtico placer. Además, en un nuevo libro, después de que habláramos de 10 razones para creer en Dios, que está siendo un auténtico bestseller, ya en castellano y también en catalán, y que ha dado muchísimas charlas sobre ese libro y que está haciendo tanto bien a tantas personas, tantas parroquias, tantas comunidades, pues nos llega este otro libro, que es un libro también con tu impronta, y que pues la verdad que lo he disfrutado mucho. Y nos decía el prologuista, que es Antoni Puigvert, en un prólogo también muy bueno, muy entusiasta diría yo, dice: Uriol habla de alegría, confianza, amor de Dios y de los hermanos, un vitalismo que entusiasma. Esto es sin duda, damos fe de ello. Y después habla además, en el prólogo, de una fe transformadora, radical, y luego hay un adjetivo que a mí me llamó mucho la atención, que ya es lo que te faltaba, una fe también volcánica. ¿Qué significa eso, Uriol? Volcánica. Bueno, pues ya lo sabes tú cómo soy yo, que al final soy un loco, ¿no? Porque soy expansivo y, y tampoco en mi día a día vas a ver un tío que te arrolla constantemente, al contrario, ¿eh? No soy, creo que soy cero invasivo o molesto. Pero cuando hablo de este tema concretamente, me puede una especie de furor. Me puede una especie Jeremías decía que era un fuego que le quemaba en el pecho, ¿no? Pues es eso. Es decir, que no estoy ahí en las fiestas de Navidad cantando villancicos a grito pelado, ¿eh? No soy un tío que digas como es el alma de la fiesta. Pero cuando hablo de la palabra e intento comunicar a la gente lo bonito que es y lo importante que es para nosotros, bueno, lo hago de manera sí que arrolladora en ese sentido, ¿no? Intento comunicarlo como de la manera que yo considero que es importante, urgente y muy apasionante. Y además hay otra frase por aquí que me llama la atención y que creo que va mucho también contigo. Ser cristiano nos opone a sentirnos parte del grupo de gente normal. Sí, sí, claro. Ser cristiano es decir, muchas veces confundimos cierta práctica cultural religiosa, ¿no? Con ser cristiano, con darte a esta verdad y intentar construir reino del cielo en tu mundo. Cuando realmente ves que seguir a Cristo es el objetivo vital, eso te aparta de la sociedad, es evidente. En la hay mucha gente agobiada porque es como la mayoría de la gente no es conversa, somos muy pocos. En la Biblia, los fieles al Señor son un remanente, siempre, desde la antigüedad. Son un resto que se reserva Él, a- al margen de la sociedad, pero intentando vivir dentro de la sociedad para intentar modificarla, adaptarla, hacer que madure, hacer que se convierta.
pero al final también se ve muy claro en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento en general. Los cristianos son una sociedad paralela, no en el sentido de que vive al margen, sino de que su manera de vivir es distinta, incluso opuesta en muchos sentidos. Y no pasa nada, es decir, la gracia es que crezcamos y que miremos de a lo mejor convertir o acercar al Señor a una persona en nuestra vida. Y no nos agobiemos porque a veces tenemos un discurso muy mercantilista, muy de marketing, de vamos a convertir a 200, a 300, a 1000, como bueno, de estos 1000, si conviertes a 1000, convertidos, a lo mejor hay 5. Con lo cual, relájate, deja que el Señor trabaje y simplemente predica a tu alrededor con tu manera de vivir y la palabra directamente. Pues si te parece, en relación con todo esto que estás diciendo, tenemos ya preparada la pregunta sorpresa. A ver quién te va a preguntar, desde dónde, que ha sido un lugar donde ya has presentado el libro, Conversación con Dios, y a ver qué es lo que te pregunta. Hola, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo a tu espacio Cruzando Fronteras. Aprovecho también para saludar a Uriol Jara. Uriol, buena tarde, ¿cómo estás? Hace poco, Uriol, cuando estuviste en Blanes presentando por primera vez el libro Una conversa en Déu en el Centre Catòlic, que tuve el gusto de presentarte y acompañarte, a los pocos días comentábamos el acto con una amiga religiosa y me decía, bueno, no te lo voy a decir textualmente porque no lo recuerdo exactamente, pero sí fielmente, decía, hay que ver cómo envidio a personas conversas, como el caso Uriol, por su capacidad de profundizar en la fe, y una que lleva aquí toda la vida picando piedra no es capaz de llegar a esos niveles. No sé si esto te lo han dicho alguna vez, Uriol, o si de alguna manera te sientes, bueno, un discípulo aventajado en este aspecto. ¿Qué te parece? Un abrazo para los dos y hasta pronto. Hola, primero de todo, saluda a Jordi, encantador, fantástico, su hermano también, que me ha entrevistado un par de veces en Cataluña Radio, son dos hombres de Dios claramente, la charla o la conferencia en Blanes fue magnífica. Lo organizaba un centro católico, pero también estaba involucrada gente evangélica reformada, ¿no? Se llama, protestantes, vamos. Y no había mucha gente, la verdad, pero fue intenso, fue vibrante. Y me gusta mucho cuando en las conferencias, en las charlas que doy, se nota el Espíritu Santo ahí pululando, actuando, que es como... lo cuento muchas veces, ahora contesto a Jordi, ¿eh? Lo cuento muchas veces, pero en las charlas pasa una cosa, que es que muchas veces yo la estoy dando, estoy sintiendo claramente que eso es un desastre, que no lo estoy haciendo bien, y al final la gente está encantada. Y es como, gloria a Dios, porque no es cosa mía, ¿no? Las charlas al final son el menos importante, al final soy yo. En este sentido, en cuanto a la pregunta de Jordi, sí me han dicho muchas veces, mucha gente, cómo envidio a los conversos, porque no sé qué, y no sé cuántos, y no sé cuántos. Es que esto al final, esto al final es una obra del Señor y usa a la gente que Él quiere usar para lo que Él quiere, y creo que ahora me está usando a mí para que diga lo que digo a gente que ha asumido que el cristianismo es una práctica cultural. Gente como esta amiga de Jordi, ¿no? Que piensa, bueno, a mí me han dicho unas cosas, yo entiendo unas cosas, yo asumo unas cosas, y mi ejecución semanal de esto, a lo que llamo cristianismo, es mi relación con el Señor, ¿no? Y a lo mejor a esa gente es a la que el libro o los dos libros la va a activar para que entiendan que esto que ellos hacen en realidad no es una religión y en realidad lo que deben buscar directamente es una relación personal con Jesús, una relación vivencial del día a día, de la práctica cotidiana, de tomar decisiones en tu vida y de comportarte en tu vida de acuerdo al gran amor que Dios derramó sobre ti
a través de Jesús. Eso es, y no es una religión, hasta el punto de que cuando el cristianismo empieza a surgir en Roma, era considerado una antirreligión, que esto mucha gente no lo sabe. Cuando el cristianismo empieza a desarrollarse, la gente de su entorno les pregunta, ¿dónde está vuestro templo? Y ellos dicen, no hay templo, nos reunimos en casas. ¿Dónde están vuestros sacerdotes? No tenemos. Tenemos servidores que nos ayudan predicando la palabra. Y entonces, ¿quién ofrece los sacrificios si no tenéis sacerdotes? No tenemos sacrificios nosotros. Es como, para ellos era como, no sois una religión, sois una cosa rarísima. Y esto con el tiempo se ha ido perdiendo y hemos asumido que el cristianismo es una religión como las otras. Y es como, no, hay religiones que pretenden hacer ciertas cosas para poder alcanzar a Dios y hay el cristianismo, que es que Dios se hizo hombre para bajar aquí y agarrarnos de la mano y salvarnos a nosotros, sin que nosotros hiciéramos nada merecedor de esa salvación. Es tan precioso y es tan atípico. Yo he pasado no he estudiado profundamente, pero he pasado por diversas religiones leyendo, conociendo, con mucho interés, genuino interés, ¿eh? Y no hay nada como esto, os lo aseguro, no hay nada que se asemeje al cristianismo. Pues agradecemos mucho a Jordi Pacheco esa pregunta que te ha hecho y su presencia de nuevo en el programa. Y claro, tú en el libro lo que nos enseñas es a leer la Biblia como una conversación con Dios, como reza el título del volumen. Sí, a ver, la Biblia lo que es en última instancia es una manera de conseguir el conocimiento más alto que podemos alcanzar, que es saber quién es Dios. Hay un ejemplo que me gusta y que es gracioso, que es que si tú estás en la calle y aparece alguien y te dice, usted no puede hacer esto que está haciendo en la calle. Está prohibido. Se lo prohíbo. Yo se lo prohíbo. Yo le digo que usted, esto que está haciendo, no se puede hacer. La pregunta de cualquier persona automáticamente será, ¿quién es usted? ¿Quién es usted que me está prohibiendo a mí una cosa? ¿Quién es? Dígame quién es, porque ¿qué le da autoridad? Con el cristianismo, muchas veces, creo que la gente asume que hay cosas que Dios nos dice que no hagamos sin preguntarse quién es usted. Es decir, la gente que es religiosa, ¿no? La gente que practica el cristianismo con una disciplina de misa, de práctica cotidiana, etcétera, es posible que a veces esté obedeciendo, siguiendo normas, siguiendo rituales, sin preguntarse, ¿quién es Dios? ¿Quién es? Es decir, este ser que me está diciendo, haz esto, no hagas aquello, ¿quién es? Porque en el quién es, al final, está la respuesta de por qué debo hacerle caso, por qué debo seguir lo que él me manda. Entonces, la Biblia es una conversación en la cual Dios te va explicando quién es Él a través de acontecimientos históricos, a través de palabras de sus profetas, a través de decisiones que Él toma en relación a la historia de Israel, o de decisiones que Él no toma y deja que Israel vaya, digamos, por el mal camino. Todo eso te ayuda a entender quién es Dios y al final, gracias a entender quién es Dios, sabes que lo que debes hacer es seguir su palabra, porque Él es alguien que te ama incondicionalmente. Te ama tanto que se ha hecho hombre no para reinar, sino para rescatarte a ti, para morir por ti. Cuando tú a través de la Biblia conoces quién es Dios, lo magnífico, enorme, santísimo, justo, perfecto que es, y que a pesar de su magnificencia, santidad, perfección,
se ha hecho servidor tuyo por amor, cuando entiendes eso, y yo no lo he entendido todavía, ¿eh? Estoy en el proceso de entenderlo porque es muy difícil, no puedes hacer otra cosa que decir, debo seguir su palabra, debo seguir lo que él me pide, porque realmente se preocupa por mí. Había una frase por ahí que me encanta, que es que Dios no ama a su ley, Dios nos ama a nosotros. Esa es la dinámica, por eso su ley existe. Muchas veces a los cristianos o a los no cristianos nos pasa como a mi hijo adolescente con el móvil, que yo le digo, no lo tengas en la habitación, no lo uses por la noche, y él piensa, pero si no es malo, se debe pensar que lo hago yo para fastidiarle. Y a Dios seguro que le pasa eso con nosotros. No cometas adulterio, pero si no es malo, si lo haces porque eres un carca. Y es como, no, tío, lo hago porque os quiero tanto que sé que esto tiene consecuencias. Y entonces cuando yo la única manera que he encontrado de entender eso y de entender la necesidad de obedecer a Dios es leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, conociendo quién es Él, cómo se revela, cómo nos habla, cómo nos cuida. Incluso en las cosas, yo siempre digo, Dios nos ama sobre todo cuando no lo parece, porque ese es el amor más complicado. El amor más complicado es el de no decir sí a todo, sino decir no, que es cuando tú y Dios se opone a nosotros, pero por amor, ¿no? Yo creo que eso, que es muy bonito, solo se consigue leyendo la Biblia. Y además leer la Biblia es una cosa que estoy convencido, no he leído ningún libro de teologías al respecto, pero estoy convencido que los demonios la odian profundamente. Con lo cual, aunque sea por mentalidad rebelde, deberíamos tirarnos a ella cada día. Uno de los capítulos del libro nos dice que Dios te habla de ti mismo y que es fundamental entender que la Biblia está escrita para que yo la lea, para que cada uno de nosotros la leamos y que la leamos hoy y que esta lectura nos cambie la vida. O sea, que la Biblia no es una lectura indiferente, sino que la lectura de la Biblia puede llevar a una conversión, a un cambio radical en nuestra existencia. Sí, porque la Biblia, es decir, hay, fíjate tú, qué cosa más curiosa. La Biblia la lee poquísima gente, incluso entre los cristianos, ¿eh? No lo digo por decir, lo digo porque la gente me viene y me lo dice. Yo no, o sea, a lo mejor en todas mis charlas, en todas las conferencias que he dado, que son muchísimas, además en muchos sitios de España, y he encontrado quizá a una persona que yo recuerde que me dice, que me ha dicho que lee la Biblia. No, la mayoría de gente, el 99% de la gente me ha dicho como, debería leerla, debo leerla, debería tener una rutina de volver a leerla o de leerla por primera vez cada día. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Y entonces el estar apartado de esto hace que incluso los cristianos tengamos ideas equivocadas sobre quién es Dios. Cualquier cristiano te dirá que no conozca la Biblia, te dirá como hay un Dios del Antiguo Testamento que él se regodeaba en la violencia y en la guerra. Bueno, es que era distinto, ¿no? Ahora el del Nuevo Testamento ya no le gusta la guerra. El Dios del Antiguo Testamento odiaba a los enemigos de Israel, todos, no por una razón concreta, sino por odiar al enemigo. En cambio, Jesús pues ya nos dice como amad a vuestros enemigos. Estas cosas son mentiras, son cosas equivocadas. David le dice a Salomón, yo quise construir un templo para Dios, pero Dios me dijo, tus manos están manchadas de sangre, has hecho demasiadas guerras, no, tú no puedes construirme un templo a mí. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas. El Dios que le dice a David, no hagas un templo para mí porque has hecho mucha guerra y eso no es algo que a mí me guste. No es algo que te aparta de la santidad como para hacerme un templo. Con lo cual, el Dios del Antiguo Testamento no es eso que nos pintan.
Hay un proverbio, creo que es, que dice: a tu enemigo aliméntale y dale de beber. Eso era radicalmente antisistema en su momento. En su momento histórico, al enemigo se le ejecutaba, a los dioses. Su sangre alimentaba sacrificios a los dioses. Era así. Cuando el Dios de Moisés le dice: sacrifica cabras y toros, lo que está haciendo es cambiar la dinámica religiosa del mundo, porque el mundo sacrificaba personas, especialmente a bebés, para quien no lo sepa. Se sacrificaban bebés desde el Imperio Persa a Babilonia, a Siria, a Cartago, incluso se mataban bebés en Roma y Grecia, como está acreditado en el libro, este libro, La conversación con Dios. Dios está pidiéndole a Israel que no lo haga. Literalmente le está diciendo a Abraham: no mates a más niños, no se matan niños. Dios proveerá. ¿Y qué provee Dios? Un cordero, sí, ya. Pero lo que Dios provee es a su hijo para acabar con los sacrificios en el mundo. Ese es Dios. Y debemos entender quién es Dios leyendo la Biblia, y eso evidentemente nos hablará a nosotros, no solo de nuestra vida, no solo de lo que debemos hacer, no solo del mundo sin Dios, sino nos hablará de quién es Dios. Y después la Biblia tiene cosas que vale la pena estudiar con lecturas complementarias. Toda la conquista de Canaán, por ejemplo, que está pintada como una especie de locura, de violencia insólita de Israel contra enemigos, tiene todo un mundo sobrenatural que subyace, que viene de Génesis 6. Es decir, toda la narrativa bíblica de la revelación de Dios, de la conquista de la Tierra Santa y de la revelación en Jesús, tiene una lógica que subyace, que es sobrenatural, y que a veces, si la ignoramos, pensamos que simplemente Dios mandó a los hebreos a matar a cananeos, porque sí. También señala en el libro algo que aparece en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que en realidad la Biblia, el objetivo de la Biblia es que Cristo viva en cada uno de nosotros. Sí, bueno, esto es súper importante porque al final está mi hija aquí. Sí, es fundamental eso. Hay una relación que es directa en la Biblia y en el cristianismo, que es que debemos convertirnos a nosotros mismos en imagen de Cristo, a pesar de que sea prácticamente imposible, pero que al final es nuestro objetivo. No es un objetivo de hace estas cosas y hace estas otras cosas, y a través de estas cosas que tú haces o dejas de hacer, llegarás a salvarte, sino Dios se hizo hombre en Jesús. Jesús murió para pagar tu condenación, te justificó con su muerte, y ese amor tan incondicional, tan grande, tan generoso que reveló o que Dios dio a cada uno de nosotros gratuitamente, nos debe empujar a intentar ser imagen suya, a intentar ser como Jesús, no como compensación o como pago, sino, bueno, porque Él nos amó primero, y ese amor que Él nos dio debe ser el motor de nuestro amor hacia los otros y hacia Dios directamente. Que decíamos al principio, que cuando hablaban con los cristianos decían como: vosotros no tenéis templo, vosotros no tenéis sacerdotes ni sacrificios. El templo al final somos nosotros, es decir, nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y esto es un tema
fundamentalísimo, porque es una realidad histórica. El hecho de que, no sé si tú decías que Jesús mora en nosotros o que more en nosotros, ¿no? Decías tú. La gente no es consciente, y yo tampoco lo era, ¿eh? Hasta hace poco, digamos, de la realidad histórica concreta que significa que Cristo y que Dios y que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Me explico. Hay profetas como Ezequiel, Jeremías, o sea, el concepto de Dios dará su Espíritu y lo pondrá en vuestros corazones para que sigáis sus normas, sus leyes. Dios dará su espíritu en vuestros corazones. Dios pondrá su ley en vuestros corazones. Dios os dará un corazón de carne y os quitará el corazón de piedra. Todo esto nos suena. Bien, esto no es cháchara. Esto no es hablar por hablar. Esto no son imágenes figuradas simplemente. Esto es una realidad histórica que se produce con Jesús. Antiguamente, antes de Jesús, era absolutamente bueno, moral, correcto en nuestros corazones, cosas como la esclavitud, los campos de concentración. Por ejemplo, había en Grecia, en Atenas, en muchos sitios de Grecia había campos de concentración donde los esclavos trabajaban hasta morir. No solo esclavos, sino gente que no pensaba como tú o que no era ateniense. En Grecia y en Roma se mataban a niñas a veces porque las familias no podían soportar tener más de dos y al nacer se la tiraba a la cloaca. Había cosas como la prostitución sagrada, en la cual una mujer estaba condenada a un templo hasta que alguien pagaba para rescatarla. Las víctimas o los soldados que perdían una batalla eran sacrificados a los dioses. El mundo era muy perverso y esto no era visto como algo malo en los corazones. Era visto como algo bueno. ¿Es moral que alguien por no ser ateniense lo cierres en un campo de concentración y muera picando piedra? Sí, es moralmente correcto. Es lo que los dioses nos piden. Está bien. ¿Es moral que en la batalla de Teutoburgo a los soldados romanos les claven con flechas y con lanzas en los árboles hasta que se mueran desangrados mientras los druidas les hacen no sé qué? Sí, es moralmente bueno, es correcto. En el pueblo me van a aplaudir y la gente de mi pueblo me va a felicitar. Es bueno. Cuando Dios se revela, por ejemplo, en Pentecostés, se convierte en 3.000. El corazón de estos 3.000 cambia y estos 3.000 se van a sus pueblos y empiezan a predicar a Cristo. Y a través de esa mecánica sobrenatural, Dios nos da un corazón nuevo a todos y el mundo cambia. Hoy en día la tortura es inmoral. ¿Pasan cosas malas hoy en día? Sí, porque el mundo está caído, pero sabemos que son malas, porque Dios nos ha puesto su ley en nuestro corazón. Hoy la gente hace cosas malas, sí, pero sabe que son malas, porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Eso para mí es literalmente que Cristo habite en nosotros, que Cristo se ha hecho un tabernáculo en nuestro corazón. Está ahí dentro y nos guía. Escrivá de Balaguer decía una cosa, decía, yo hablo duro, pero no soy yo quien os habla, es vuestra conciencia. Y es esa la idea. Antes la conciencia no nos decía estas cosas, porque Dios no estaba en nosotros. También en el libro ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, que es la relación que haces entre el maná y la propia Biblia. El maná casi como algo para que nos sea más fácil recordar o tener esa presencia de Dios, y la Biblia que tiene también casi esas características según la relación que tú haces, que yo nunca había visto esta relación, pero es muy original en este libro, creo. Sí, lo que digo es que, bueno, el ejemplo del maná que pongo es
una idea de cómo funciona la Biblia y por qué la Biblia es importante. Lo que digo del maná básicamente es que cuando, bueno, Dios alimenta al pueblo hebreo, a los hijos de Israel en el desierto con maná. Él les da maná gratuitamente, pan del cielo, que baja y ellos cada día pueden recoger y cocinar, menos el sábado. Y hay una cosa que pide Dios a Moisés y es para mí el reflejo de lo que es la Biblia. Dios le pide a Moisés que guarde un poco de maná, lo ponga en una caja y lo meta en el arca de la alianza, lo meta en el arca del pacto. ¿Por qué? Bueno, porque el interés de Dios es que el pueblo de Israel pueda tener evidencias de la existencia de Dios físicas para las generaciones venideras. Y esa es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia no es solo, mira, te voy a dar mantras para que medites y tu espíritu vibre con la vibración de Dios. No, no, la Biblia es como, voy a revelarme a vosotros y voy a demostrar quién soy y voy a demostrar que soy porque opero en vuestras vidas. Con lo cual necesito que entendáis que yo doy pruebas. Por ejemplo, ¿cómo le llama Juan a San Juan a los milagros? Señales. Es la idea. La idea es que Jesús no solo está curando, Jesús está dando señales de que Él es Dios. Nicodemo le dice, lo que haces tú es porque vienes de Dios, si no, no podría hacerlo nadie. Es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia no es solo leer historietas. Hay una manera de leer la Biblia equivocada que es muy del siglo XXI. Tenemos una idea en la cabeza que es, si algo es imposible, no es posible. Ya, pero claro, Dios opera en lo imposible. Dios opera en lo imposible, lo hace posible y a través de ese acto sabemos que Él es Dios porque nadie más puede hacerlo. Hoy en día se dicen, bueno, hoy en día, desde finales del siglo XIX, se dicen cosas sobre los milagros de Jesús que ni siquiera dijeron los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús decían, este tío hace milagros porque es amigo de Satanás. Nunca ningún enemigo de Jesús contemporáneo dijo que los milagros eran mentira. Nunca. Y ahora hay gente que lo dice. Resulta que hay gente del siglo XX, XXI que sabe más que la gente contemporánea de Jesús. O sea, es que es una aberración. Y los enemigos de Jesús, contemporáneos a Jesús, dejaron textos escritos sobre Jesús, ¿eh? Ojo. No estoy hablando solo de textos evangélicos o de cristianos, estoy hablando de textos del Talmud, por ejemplo, judío, ¿no? Con lo cual, es muy importante entender que la Biblia, como en el ejemplo del maná, o como el ejemplo de la persona que está en una litera y la meten por el techo de una casa, Dios le perdona los pecados, pero le cura las piernas para que todo el mundo entienda que es Dios operando, ¿no? Esa es la idea de la Biblia. La Biblia es muy tranquilizadora porque te da pruebas de que Dios existe. Y fíjate qué bonito. Los milagros, hay algún milagro que es importante, o sea, que es grande, porque es importante que sea grande, como el Mar Muerto, ¿no? El Mar Rojo, perdón. La partición del Mar Rojo es un milagro grande porque era necesario que fuera grande para que todo el mundo entendiera que ese pueblo era un pueblo que Dios se había apartado para él. Y opera de una manera enorme para que todo el mundo sepa. De hecho, la Biblia dice, los cananeos, los jebuseos, todo el mundo va a temer a Dios después de saber que ha abierto el Mar Rojo, ¿no? Pero la mayoría de milagros de la Biblia, y hay poquísimos, hasta Jesús, poquísimos, son pequeñísimos, son detalles, son, me acuerdo de Naamán, que le dice a Eliseo, cúrame la lepra, y le dice Eliseo, báñate en el Jordán. Y ya está. No hace, nunca los milagros son, haré una pócima, haré no sé qué.
No, no, los milagros de la Biblia son báñate en este mar. O simplemente Elías hablando con Dios y curando o resucitando, ¿no? A mí, que he leído otros libros sobre religión o religiosos, es una de las evidencias más claras de que Dios es Dios. La sencillez, la simplicidad, lo pequeño, las pocas intervenciones que tiene, pero importantes. También, claro, este libro es un libro donde tú mismo también te expresas, indicas aquellos textos que más te han tocado el corazón, incluso como tú sueles utilizar, los textos que más te flipan. Por ejemplo, hay uno muy llamativo que es el de Proverbios 5 del 18 al 19. Cuéntanos un poco por qué te toca tanto. Si quieres, podrías leer esos versículos que son muy bonitos Sí, y sí, sí. luego haz un comentario a ese pequeño texto. Bueno, Proverbios tiene textos muy bonitos y me gusta estos dos versículos porque, bueno, todo el texto de este capítulo es muy material, es sensual incluso. Dice, eh, habla de tu mujer normalmente. Sean para ti solo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En hebreo, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, es sus pechos te satisfagan en todo tiempo, que es todavía más guay porque es la sensualidad más directa. Me gusta por dos razones. Primera, porque habla del sexo, la sensualidad, la relación en el matrimonio como algo bendecido. El poder gozarte físicamente en intimidad de tu mujer o una mujer de su marido es algo bendecido. Es algo bendecido por la palabra de Dios. En el Cantar de los Cantares es maravilloso también como se habla del amor físico, pero en este proverbio es clarísimo, es como estáis juntos para que esto que os he dado lo gocéis en santidad, en intimidad. Y además el sexo de verdad, eh, para ser gozado, el sexo pleno es sexo en intimidad, os lo aseguro. Es el sexo más bello y es bíblico. Dios quiere que nuestro mundo físico sea bueno para nosotros. Eso también es otra cosa que aleja el cristianismo de las religiones. Hay un momento en que Pablo está en Atenas y les dice, estos dioses de los que vosotros habláis, os lo vengo a predicar yo, es el Dios que lo creó todo y tal, tal, tal. Y los griegos escuchan como, bueno, tú tienes un Dios que lo creó todo y es omnipotente y qué bien, cuéntame más. Y cuando Pablo dice que resucitó su cuerpo de entre los muertos, los griegos lo rechazan, no por la resurrección, sino porque los griegos consideraban que el cuerpo era malo. La mayoría de religiones considera que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. El cristianismo no. El cristianismo considera que el mundo material es bueno. De hecho, Dios lo mira y dice que es muy bueno. Nuestro cuerpo, nuestro mundo material, la primera señal que hace Jesús en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, es las bodas de Canaán, ¿verdad? El primer milagro que hace en San Juan es algo puramente material. Es como os voy a dar alegría. Voy a convertir 500 litros de agua en 500 litros de vino bueno. Es que el mundo material es importantísimo en la Biblia. Y este proverbio y muchos otros proverbios que hablan de cosas materiales, de la vida material, vinculándola a Dios. Me parece súper bonito, súper importante y que debemos tener mucho metido en la cabeza. No, no, el cristianismo no nos dice que el espíritu está fantástico y que el cuerpo es una basura. El cristianismo nos dice el cuerpo va a resucitar. Vosotros tendréis este cuerpo
y vuestro cuerpo es parte de la relación de Dios con nosotros, no solo el espíritu. De hecho, cuando se habla del fin de los tiempos, se está hablando de cielos nuevos, tierra nueva y un mundo nuevo sin las consecuencias del pecado. No convertirnos en una especie de ser de gas que estará flotando con la divinidad. Se está hablando que seremos personas sin los defectos del pecado, viviendo eternamente con Dios. Es para la gente que no lo sepa, eso es una locura. Eso no pasa en las religiones. Muchas religiones apuntan el espíritu, el alma, Dios, pero apuntan que tu objetivo al final de todo es mezclarte con Dios en espíritu. Cristo te está diciendo, no, no, este cuerpo va a resucitar y vas a tener una vida nueva, sin pecado. Si te vinculas a mí, etcétera, ¿eh? O sea, no me estoy saltando los pasos, simplemente voy al final. Y encontrarte en la Biblia, que eso no solo es una imaginación nuestra, sino que está plasmado continuamente, es maravilloso, incluso con libros como el de Job, ¿no? Se está hablando del cuerpo, de la vida material. Cuando Dios bendice a Job al final del libro, le da cosas materiales. No le dice, Job, muy bien, fantástico, sigue así, mortificándote y cuando mueras vendrás a mí. No, le dice como, toma cosas materiales. Fijaos, Dios, Adán y Eva les dice, tomad todo el jardín para comer, gozad, agua, árboles. El problema es el anti-Edén. En la Biblia, hago digresiones locas, pero en la Biblia hay una dinámica continua de Edén anti-Edén. Edén anti-Edén. Hay un momento en Levítico que Dios dice, el día de la expiación de los pecados, el Yom Kippur, coged 2 cabras, una la sacrificamos aquí a Dios y la otra la echáis con Azazel, Azazel, ¿eh? No me acuerdo del nombre, creo que es Azazel. La tiráis al desierto con un ser espiritual que hay en el desierto, porque el desierto es el anti-Edén, ¿no? La dinámica continua de hay un Edén que está ahí todavía para nosotros en el futuro y un anti-Edén en el que no hay lo que hay en el Edén, en la Biblia es continua. No es casual la figura del desierto continuamente, incluso en los evangelios, ¿no? Jesús se va al desierto y ahí es tentado por Satanás, que está en su dominio, el anti-Edén. ¿Me explico? Es como cuando ves eso desde Levítico y lo encuentras otra vez en el Evangelio, es como, tío, qué maravilla. Es que es un Dios escrito, bueno, no escrito por Dios, pero vamos, inspirado. También ha habido otra cosa que me ha llamado la atención, claro, a todos los que te estamos escuchando, hablas casi como un gran padre de la iglesia, pero claro, también utilizas un lenguaje muy actual y nos habla del TikTok, de Instagram, del Twitch, de YouTube. Y en este párrafo, entre las páginas 84 y 85, haciendo referencia a estas redes sociales, te preguntas, ¿no estamos viviendo en una sociedad de liderazgos jóvenes? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? Sí, bueno, esto es básicamente, esto viene porque me lo encontré leyendo Isaías y me fascinó. Hay un momento en que Isaías, el capítulo 3, al principio del capítulo 3 le dice a Israel, le dice a Jerusalén, Jerusalén está perdido, se ha apartado del Señor otra vez, continuamente, y les dice que, Isaías les dice que Dios les castigará quitándoles a los hombres mayores y a los líderes veteranos y a los gobernadores mayores y con experiencia y a los generales del ejército, y les dará como líderes a jovencitos presumidos, como castigo. Y, y yo creo, vamos, habiendo leído la Biblia o leyendo la Biblia y cada día, mi conclusión es que estamos en un momento histórico en el que estar como sociedad apartados de Dios tiene consecuencias concretas. Y estas consecuencias concretas
están en la Biblia. Se menciona en Isaías, se menciona en Romanos, se menciona, ¿no? Profecías sobre lo que significa un mundo sin Dios. En Ageo, por ejemplo, el principio de Ageo dice, bueno, luego lo leeré porque es interesante. Y en este momento de Isaías lo que está diciendo es como el peor problema que podéis tener como sociedad es que no escuchéis a la gente que tiene experiencia, sino que os lideren, os guíen, os inspiren, os influyan, ¿no? Concepto de influencer, jovencitos presumidos. Y es hoy en día lo que está sucediendo, ¿no? Las redes sociales, que son un gran motor para generar personalidades, maneras de pensar, maneras de actuar, están lideradas, influidas, capitaneadas por jovencitos, por chicos y chicas sin ninguna responsabilidad social o vital. No son padres de familia, no son personas que hayan tenido que lidiar con alimentar a una familia o a hijos o hacer de más y de menos en tu vida para poder abastecer a aquellos que están bajo tu, digamos, protección o tal. Son jovencitos sin compromiso que dicen auténticas barbaridades solo porque da likes o hace risa. Y si alguien se mete en TikTok o se mete en muchas páginas de Instagram y ve lo que está pasando, va a alucinar. Desde la hipersexualización de las chicas a niveles nunca vistos en la historia de la humanidad, hasta mensajes abundantemente racistas, homófobos, xenófobos, clasistas, que se hacen habitualmente por influencers y que además se retroalimentan de otra gente en las redes diciéndole, qué bueno, qué gracia. Y eso no es algo que está pasando al margen de la sociedad. Es algo que está educando a los niños de 12, 13, 14, 15, que están consumiendo esto masivamente. Cuando agarran su móvil o su tablet o lo que sea, están mirando TikTok. Y TikTok está lleno de esta basura, pero lleno. No están leyendo La Isla del Tesoro, como pasaba hace 50 años. Están viendo a chavales diciendo barbaridades. Pero barbaridades. Si sois padres, entrad a TikTok. Y esto no es solo algo que está pasando en la sociedad, es algo que está en la Biblia. Y la Biblia dice, si os apartáis de la verdad, una de las consecuencias va a ser esta. La Biblia. No un psicólogo de no sé qué hoy en día. Lo dice la Biblia. La Biblia tiene mensajes directos, por ejemplo, cosas tan claras como en casa no mires porno. O sea, si eres un padre de familia, no mires porno. No lo dice con estas palabras, pero creo que es el Salmo 101, que dice, no pongas cosas perversas ante tus ojos y muéstrate o compórtate en tu casa con dignidad de corazón. La Biblia no es como, mira un libro antiguo que dice cosas del espíritu. Es la palabra de Dios viva hoy, para ti. Incluso para enfrentarte a tu sociedad. Decía lo de Ageo, ahora voy a leerlo un momento porque creo que es importante. El profeta Ageo escribe en un momento en el que la clase dirigente de los judíos han podido volver a Jerusalén con permiso del rey de Persia y les ha dado permiso para que construyan el templo de Dios. Les ha dado permiso y además tienen recursos económicos para construir el templo de Dios, pero el templo del Señor, el templo de Dios en Jerusalén. Reconstruirlo porque los babilonios lo habían echado al suelo. Y lo que hacen los judíos
en lugar de construir el templo de Dios, es dedicarse a sus negocios. Es que yo estoy ocupado, no tengo tiempo del Señor, no tengo tiempo de Dios, yo estoy liado con mis cosas. Y apartan a Dios de sus vidas porque tienen ocupaciones. Y dice Ageo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, Jehová le dice al pueblo, vosotros estáis diciendo, bueno, es que estamos ocupados, no ha llegado el momento de que Dios vuelva a nuestros corazones, de que Dios vuelva a Jerusalén, ya lo haremos, que estamos liados. Y Jehová dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es decir, ok, es tiempo para que vosotros os preocupéis de vosotros, pero ignoréis a Dios. Bueno, pues esto es lo que pasa. Si vosotros os ocupáis de satisfaceros a vosotros materialmente y no pensáis en Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es nuestra sociedad del siglo XXI. Es la sociedad que come y bebe y nunca se está satisfecha. Que se viste y necesita más ropa porque no está caliente. Y que cobra y a final de mes ya no hay sueldo, ya no hay dinero, ya no hay... ¿Qué pasa? La sociedad que se preocupa de ella misma por sus propios medios e ignora al Señor es una sociedad condenada a no estar satisfecha nunca. Y, y cuando lo encuentras en la Biblia, piensas, ¡buah, tío, qué fuerte! O sea, qué fuerte. Esto lo leí el otro día en una presentación de un libro, del libro en Barcelona, y había como unas chicas que les había pillado el toro, pues estaban estudiando en esa sala, no venían a la presentación. Y desde ese momento dejaron de estudiar y todo, estuvieron escuchando la conferencia. Porque no se imaginaban que la Biblia podía hablar de hoy. Y es lo que intento explicar en el libro, la conversación con Dios. También hablas en el libro de que la conversación con Dios es una conversación sobrenatural y también una conversación providencial. Y quizá podríamos terminar nuestra conversación con esta providencialidad de Dios, justamente con lo que cuentas del bautizo de tu hijo Isaac en julio de 2022, que creo que es una ilustración muy bella de esta providencia de Dios en vuestra vida familiar. Sí, bueno, tenemos la suerte que, que Dios se ha manifestado en la vida de manera inequívoca. Claro, esto no le pasa a todo el mundo y además es como un mensaje muy para tontos, ¿no? En mi caso, porque es como, bueno, te lo dejo clarísimo. Y lo explico simplemente porque creo que si a mí esta prueba me tiene que servir, a lo mejor a otra gente también le sirve. Para entender cómo Dios habla de manera inequívoca. Um, y que es una manera también de entender cómo Dios habla, que mucha gente a veces me ha preguntado, ¿cómo habla? ¿Habla en sueños? ¿Oyes una voz? Bueno, brevemente, normalmente el nombre de un hijo, quien sea padre lo sabe, bueno, pues es un consenso entre la madre y el padre, salen varias opciones, hay como... No, bueno, siempre nos ha pasado igual a nosotros, ¿no? Había una propuesta, otra propuesta, ¿quién te gusta más? Me acuerdo de Olivia, que era como, bueno, pues había un nombre que estaba como llegó a la final, ¿no? A las semifinales, al final no fue Olivia, bueno. Es un proceso en el que propones y escoges un nombre. En el caso de Isaac, que es nuestro último hijo, simplemente el nombre apareció. Nadie recuerda, ni mi mujer ni yo recordamos quién lo propuso.
o qué opciones había. Simplemente se llamaba Isaac, de repente. Y hace gracia, pero es que es así. Sí, sí, sí. Lo hablamos todavía hoy. Es como, ostras, no sabemos cómo surgió. Simplemente se puso Isaac y apareció. De repente ese bebé que estaba en la barriga se llamaba Isaac. Bueno, fue una cosa graciosa y que quedó en la familia como que curioso. Hasta el día del bautizo de Isaac, que bueno, miramos a ver qué día estaba mi hermana, porque estaba viviendo fuera y escogimos una fecha, la que había, la que era posible, porque eh, mi hermana estaba en Barcelona y bueno, pudimos combinarlo y al final le dijimos a Fernando, no este Fernando, Fernanda Acosta de Barcelona, pues mira, este domingo, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, lo hacemos en la misa, vale. Y fuimos un domingo de julio a bautizar a Isaac en la misa de domingo. Y fíjate tú que la lectura que tocaba ese día, providencialmente, porque nadie había escogido nada, ni el día ni nada, simplemente pasó el día que se pudo, la lectura que tocaba ese día era el anuncio del nacimiento de Isaac a Sara y a Abraham, vamos. Y claro, cuando le contamos eso a la gente, porque que nos dimos cuenta en la misa, no sabíamos, o sea, cuando empezamos la lectura, que además la hice yo, eh, ni me di cuenta hasta que bajé y mi mujer me dijo, ¿cómo has oído? ¿Has oído lo que has leído? Que anuncian a Isaac, el día del bautizo de Isaac. O sea, es que, o sea, fue tan loco. Recuerdo siempre la cara de una chica que es atea, vamos, cuando se lo contamos, porque estaba en el bautizo, pero en la comida después se lo contamos y su cara era como de no podía caber en su cabeza que eso hubiera pasado. Pero para los creyentes es lógico. Y también cosas así, esta cosa concretamente, me genera una enorme responsabilidad en mi vida, porque tengo la certeza de que Dios ha hablado, no hay duda, pero de que Dios, que es el ser más maravilloso de la historia, haya decidido hablarnos a nosotros a través de Isaac de manera tan nítida, también genera una carga en mis espaldas de, bueno, tener el compromiso de hacer algo en el camino de evangelización de la gente, tener que tomar mi partido, mi parte, y me cuesta muchísimo, os lo aseguro. Eh, pero es que no, claro, no puedo no hacerlo. Y sobre todo, hacer una cosa que me contó Javier, el obispo Javier de Barcelona, obispo auxiliar, Javier Vilanova, ¿no? Se llama, creo, sí. Me dijo, sobre todo, nos vimos un día en su despacho y me dijo, sobre todo, deja que Cristo tire del carro, no te flipes. No me lo dijo con estas palabras, ¿eh? Me lo dijo con palabras de obispo. Me dijo, no quieras arrastrar tú porque vas a sufrir. Y desde ese día me di cuenta que la verdad de sus palabras, porque yo estaba destrozado, cansadísimo, sin atender a mis obligaciones básicas, pensando que estaba yo como salvando el Evangelio, ¿sabes? Como que estaba yo salvando a Cristo. Y eras al revés. Y, y bueno, el equilibrio está en ver cómo Dios te habla y te usa y a la vez pensar que Dios no te va a deber nada por más que hagas. Con lo cual dejar que Él tire y dejar que las cosas fluyan porque Él tiene su tiempo. Pues Oriol, muchísimas gracias por todo esto que has compartido. Ya seguramente que estarás ideando otros proyectos y ya en una clave distinta de ese carro que es plenamente tirado por el Señor. Pero ahora invitamos a los amigos de Cruzando Fronteras
a acercarse a esta conversación con Dios. Y al final tú dices, enhorabuena rebeldes, ¿no? Este es un libro para rebeldes, para gente un poquito contracultural, pero que puede hacer mucho bien y que nos puede revolucionar. Así que animamos mucho a la lectura de este libro. Muchas gracias. Y bueno, nada, un honor como siempre hablar contigo. Es maravilloso, las entrevistas contigo son una maravilla. Me hacen muchas, pero contigo es una conversación, es súper agradable. Pues nada, me alegro mucho y seguramente que las continuaremos. Una fuerte abrazada. Igualmente, gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.